Buenos días, mi nombre es Johan Esteban Castillo, soy del semestre 302 de la Universidad Cundinamarca. Bueno, buenos días, mi nombre es Johan Esteban Castillo, soy de la Universidad Cundinamarca y hoy vengo a hablarles sobre las hormonas y el ejercicio. Bueno, básicamente el trabajo requería dos artículos, uno que hablará básicamente sobre los componentes hormonales y el rendimiento deportivo y otro donde hablara sobre el componente hormonal y el rendimiento, perdón, y la actividad física para la salud. Empezamos con el primer artículo, básicamente. Aquí vamos a hablar sobre el rendimiento deportivo y el componente hormonal. El artículo básicamente empieza con una lectura, perdón, con una pregunta en donde viene siendo el título del artículo, el cual dice: los niveles de testosterona y cortisol influyen en el rendimiento en el rugby, una mirada al rugby 7. Entonces, empecemos. Vale, para esta primera diapositiva vamos a hablar un poco sobre lo que es el rugby. Entonces el rugby pues ya sabemos que es muy similar a lo que es el fútbol americano, en donde nosotros jugamos con una pelota ovalada, o bueno, un balón ovalado, en una cancha pues rectangular, en donde el rugby se divide de dos modalidades: rugby unión y rugby 7. En este caso nos vamos a basar en rugby 7, en donde ambos, el rugby unión y el rugby 7, tienen las mismas reglas, solo que em, varía la cantidad de jugadores y el tiempo de cada partido. ¿Listo? De una vez digo que el rugby 7 se juega solamente con 7 jugadores por equipo y el tiempo de un partido completo son 14 minutos con una división de 7 minutos por cada tiempo. Bien, empezamos primero por el sistema endocrino. Antes de empezar a hablar un poco más de lo del deporte, empezamos con que el autor habla sobre el sistema endocrino y cómo este se encarga de las hormonas. Entonces, hablamos aquí sobre pues el cuerpo humano, ¿sí? Hablamos sobre que tiene el pineal, ¿sí? Que está ubicado en el cerebro, junto con el hipotálamo y la hipófisis. Más abajo en el cuello hablamos que tiene la tiroides. Un poco más abajo tiene lo que es la paratiroides, ¿sí? Ya llegando al pecho tiene lo que es el timo. Un poco más abajo, llegando a la boca del estómago, se tiene lo que son las cápsulas renales. Eh, entre los riñones tiene lo que son las cápsulas suprarrenales. Viene el páncreas. Y bueno, en la mujer tiene obviamente pues los ovarios y el hombre tiene los testículos. Es lo único que varía entre hombre y mujer. Del resto, pues el sistema endocrino es exactamente igual para hombres y para mujeres. Entonces, hablemos un poco sobre el eje hipotálamo y la hipófisis, también conocida como la EHH. Básicamente, el eje hipotálamo y la hipófisis, el autor no menciona que este regula las hormonas en el cuerpo humano. ¿Listo? Básicamente este está ubicado en la cabeza. ¿Listo? Este está ubicado en el cráneo, dentro del cerebro, o bueno, hace parte del cerebro, en donde pues básicamente es una extensión del cerebro en la parte de abajo, donde el hipotálamo es una parte un poco más grande y la hipófisis viene siendo como una pequeña coma que vemos ahí. Bueno, hablamos sobre que la, la hipófisis también es llamada como glándula pituitaria, ¿sí? Esta es la encargada de estimular la producción y liberación de hormonas en las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Tenemos que tenerlo muy en cuenta porque esto es muy importante para lo que se viene más adelante. Ahora, hablamos sobre la hormona liberadora y la hormona inhibidora. ¿Por qué empezamos por acá? Básicamente vamos a hablar, como por decir así, las partes y qué tipos de hormonas son las que nuestro hipotálamo libera, para nosotros poder entender un poco más sobre el estudio que se realizó en esta exposición. Entonces, hablamos sobre que el eje hipotálamo y hipófisis regula la fabricación de estas dos hormonas. ¿Sí? Básicamente, estas dos interactúan en la glándula pituitaria o la hipófisis anterior,
en donde se producen, perdón, bueno, sí, donde se puede producir o donde se pueden detener la producción de los GH, que es básicamente la hormona de crecimiento, ¿sí? También hablamos de que estas hormonas em, son, perdón, como los mencioné, hay unas hormonas que son las lideradoras y las inhibidoras. Las lideradoras está la la hormona de crecimiento, y hay otras que también son las LH y las FH, que básicamente son las que alteran el, perdón, alterando sino las hormonas liberadoras y las hormonas inhibidoras. Entonces, hablamos de que el eje hipotálamo hipófisis regula la fabricación de estas dos hormonas, ¿sí? Las liberadoras y las inhibidoras. Básicamente las liberadoras son dos, ¿sí? Que nosotros hablamos de que son em, unas GH, ¿listo? Que son las hormonas de crecimiento, las principales hormonas de crecimiento, y otras que son las LH y las FSH, que estas son las que estimulan el aparato reproductor y el desarrollo del aparato reproductor tanto masculino como femenino. ¿Listo? También hablamos de que hay unas hormonas que permiten el paso o la liberación, perdón, el paso no, que permiten la liberación de estas hormonas en el cuerpo, como hay otras que las detienen. Estas podrían ser lo que son también la, la CRH, que es básicamente la que estimula el ACTH, que ya más adelante voy a mencionar que es. Básicamente estas junto o sea, las liberadoras y las inhibidoras son las que controlan la secreción de testosterona y de cortisol en nuestro cuerpo. Listo, aquí tenemos dos mapas en donde nosotros hablamos de que el eje cortisol pues, se empieza desde el hipotálamo, luego baja a lo que es em, la hipófisis, sí, la hipófisis. Ahí se crea lo que es la hormona del estrés, también conocida como el cortisol, ¿sí? Pero primero, para crear el cortisol, se genera lo que es el CRH. El CRH, que es una hormona liberadora de cortisol, ¿sí? Todavía no es cortisol, es simplemente como una hormona que no se ha transformado en cortisol. Cuando se transforma, pasa a lo que son em, las glándulas suprarrenales, se pasan a las glándulas suprarrenales, y ahí ya se libera lo que es el ACTH, que luego pasa a ser lo que es cortisol. ¿Listo? Ah, bueno, aquí estaba la glándula suprarrenal, aquí en esta parte, es lo mismo que las glándulas suprarrenales. ¿Listo? Y para la testosterona, básicamente nosotros igual tenemos aquí lo que es nuestro cerebro. En nuestro cerebro tenemos lo que es la hipófisis y perdón, el hipotálamo y la hipófisis, que esta se genera a través de una hormona llamada GnRH, ¿sí? A raíz de esta, pues es donde se transforman lo que son la LH y la FSH, que son las que estimulan como el desarrollo de los testículos, tanto femeninos como masculinos. Seguimos con la siguiente. Ok, empezamos con la testosterona. ¿Qué es la testosterona? Básicamente, em, las concentraciones de testosterona funcionan como con un reloj interno de nuestro cuerpo, ¿sí? Por este motivo, a veces el punto más alto sí, de la testosterona, de esta hormona, es durante la mañana. Durante el día y en la noche ya casi nosotros los hombres no tenemos tanto, y bueno, algunas mujeres no tienen ya esta hormona. Ok, ya con el siguiente punto, básicamente
habla sobre que pues la importancia de la testosterona para nosotros es muy importante para lo que es el mantenimiento de la fuerza y el mantenimiento de nuestro cuerpo, ¿sí? La regeneración de nuestros órganos y bueno, nuestros músculos, etcétera. También habla sobre que a nivel neuronal hay unas células que como, o sea, en el estudio decía que las células se agrandaban y lo que provocaba era que las células musculares fueran relacionadas directamente con la captura de calcio para poder generar más, ¿cómo puedo decir así? Más funcionamiento en las células musculares a la hora de realizar un movimiento, ¿sí? Y pues bueno, también se habló de que el ejercicio físico es capaz de aumentar em, em, también se habló y se comentó en el artículo que mediante el ejercicio físico los hombres podemos aumentar progresivamente nuestros niveles de testosterona para, perdón, para tener un mejor rendimiento en el deporte. Aquí hay una imagen donde pues habla sobre los beneficios que tenemos con la testosterona. Básicamente habla sobre el incremento del líbido, ¿sí? El aumento de masa muscular, el vello corporal, el fortalecimiento de los huesos, la producción de espermatozoides, el cambio de voz, que es cuando pues un niño se está hasta ahora eh, está creciendo, ¿sí? Está cambiando ya sus hormonas. Básicamente también ayuda al desarrollo del pene, para la erección y pues para el desarrollo sexual de un hombre. Y el desarrollo de las características fenotípicas, que básicamente pues son todas las cosas que nosotros tenemos como eh, esos cambios faciales que nosotros tenemos y bueno, etcétera. Ok, aquí también habla básicamente, bueno, sigue hablando sobre los beneficios de que existen diversas variables que podrían influir en respuesta crónica con la testosterona, como por ejemplo el tipo de actividad. Si nosotros cuando hacemos diferentes tipos de actividades empezamos a tener diferentes como elevaciones de testosterona, la intensidad obviamente también, el volumen, la nutrición y bueno, la experiencia que nosotros hayamos tenido durante ejercicios mejora bastante nuestro nivel de testosterona. También dice que pues a medida que nosotros vayamos subiendo de edad, los niveles de testosterona van a disminuir. La gráfica aquí a la mano derecha nos dice que pues el nivel medio de testosterona libre por edad pues demuestra cómo está el descenso, ¿sí? Desde los 25 hasta los 85, 100 años más o menos, y muestra pues al lado izquierdo lo que son los números como de porcentaje de testosterona que nosotros tenemos. Em, ya hablando un poco más sobre el rendimiento deportivo, hablamos sobre que los altos niveles de testosterona nos ayuda mucho para lo que es nuestra motivación, ¿sí? La motivación en los hombres, lo que es la agresividad en nosotros mismos, lo que es un poco de competitividad entre nosotros, ¿sí? Que básicamente es lo que nos caracteriza, lo que nos caracteriza a la gran mayoría de los hombres. Y bueno, básicamente dice que puede influir en otros beneficios, como pues también aquí lo dice en el cuadro, cuáles son las ventajas y desventajas que nosotros tenemos. Como por ejemplo, testosterona baja tenemos lo que es depresión, fatiga constante, falta de concentración, ¿sí? Pecho caído, disminución de masa corporal, tenemos grasa abdominal, tenemos problemas de erección, ¿sí? Tenemos problemas sexuales a la hora pues, de un encuentro íntimo, disminución de rendimiento deportivo y ya pues sí tenemos lo que son testosterona alta, tenemos ya pues obviamente todo lo contrario, sí, que es el estado de ánimo muy bueno, la confianza con nosotros mismos, un corazón extremadamente saludable, incremento de masa muscular, decreción de la grasa corporal, ¿sí? Ya no tenemos tanta grasa corporal como pues otras personas que generalmente no hacen tanto ejercicio. Nuestro ejercicio nos ayuda básicamente a producir testosterona y a rendir con nuestro pues rendimiento deportivo gracias pues a todos los beneficios que tiene. Ya empezamos a hablar un poco más sobre el cortisol, ya que pues también se enfoca mucho en lo que es
como por decir, la relación que tiene testosterona y cortisol. Entonces, hablamos de que básicamente el cortisol es una hormona del estrés. Básicamente se activa cuando nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un estrés, ya sea cotidiano o un estrés deportivo, ¿sí? Esta es una hormona que cataboliza, ¿sí? O sea, que destruye, por decirlo así, em, las proteínas en nuestros músculos, ¿sí? Entonces, pues nosotros de cierta manera, esta hormona a nosotros no nos sirve, no nos funciona, ya que pues a la hora de nosotros realizar pues una actividad física o un deporte de alta intensidad o de alto rendimiento, nosotros no vamos a tener, por decirlo así, el mismo rendimiento por pues esta hormona, básicamente, que es la hormona del estrés que nos ha producido pues todas estas ventajas que nosotros vemos aquí abajo, que dice que, bueno, aquí está en, en femenino. Dice que uno se siente muy cansado después de hacer deporte, eh, que uno se siente em, como por decir así, con insomnio, si no, pues uno duerme en las noches, pero uno como que se despierta de vez en cuando, uno ya como que pierde el apetito, sino casi ya no come, la falta de concentración para hacer las cosas que nos gustan o que nos motivan, o simplemente cosas cotidianas, cosas sencillas. em, También habla sobre los diferentes antojos negativos que tenemos y antojos como ganas de picar, ganas de comer, no sé, de pronto un helado o cosas de alto carbohidrato que no nos aporta a nosotros. También nos habla sobre el nerviosismo y el cansancio constante que nosotros estamos teniendo con esta hormona ya pues en nuestro cuerpo. También habla pues obviamente lo mismo, que uno se siente cansado todo el día, pero cuando uno intenta dormir no lo puede hacer. Entonces esta hormona pues como ya lo mencioné es negativa a nuestro cuerpo si nosotros lo tenemos a un nivel muy alto. Em, Aquí también menciona algo sobre que pues el ACTH, ¿sí? El ACTH básicamente es, como venía diciendo, el que se procesa mm, en la corteza suprarrenal, ¿sí? Em, y bueno, ahí se libera una hormona que pues es el cortisol, ya termina después del ACTH pasarse a la corteza suprarrenal, se produce lo que es el cortisol y es pues, lo que nos produce siempre todo ese tipo de cosas. Básicamente habla sobre que esta respuesta al tener cortisol, la respuesta al ejercicio es muy mínima, como ya lo mencioné, porque pues nuestro rendimiento va a disminuir mucho, ya que este rendimiento, perdón, esta hormona nos impide hacer pues cosas que nosotros estamos acostumbrados a hacer en nuestro deporte de alta intensidad. Em, Otra cosa también dice que pues el ejercicio, como la realización del ejercicio y del deporte que nos estamos haciendo, en este caso lo que es el, el rugby 7, ¿sí? El rugby 7 pues habla de que son ejercicios de alta intensidad en muy corto tiempo en esta modalidad. Entonces, a la hora de hacerlo, pues nuestro cuerpo como que libera parte del cortisol y nos ayuda mucho para poderlo regular. Si tenemos mucha cortisol, lo que ayuda es disminuirlo. Ok, seguimos hablando del cortisol. Aquí seguimos hablando con unos generadores del cortisol, básicamente pues lo que es el estrés. Dice que también producimos lo que es niveles de glucosa muy bajos, por lo cual nosotros no vamos a tener energía suficiente como para poder hacer ejercicio como nosotros estamos acostumbrados a hacer. El estrés emocional, sí, el estado psicológico también afecta demasiado, por lo que uno tiene como pensamientos muy negativos. Ahí mencionaron que también uno empieza a sufrir de depresión y eso también ayuda a no tener rendimiento en un deportista. También otra cosa que decía era que el exceso de actividad física, si el exceso ya era mucho, sí, ya no controlado, sino ya exceso a hacer por hacer, también produce mucho cortisol, ya como lo mencioné, por el estrés del ejercicio. Si uno realiza mucho ejercicio, pues uno generalmente pues va a estar tentado a generar cortisol, pues porque no está como en esa tensión. Lo que es la falta de sueño, ¿sí? Lo que es no dormir bien, también nos produce mucho el cortisol, ya que pues igual sometemos nuestro cuerpo a un estado de estrés muy alto.
Básicamente todo lo que tenga que ver con estrés en nuestro cuerpo va a producir esta hormona, ¿sí? El frío excesivo y bueno, etcétera. Otra consecuencia del cortisol alto básicamente es la resistencia a la insulina, ¿sí? Vamos a incrementar nuestra grasa abdominal, como ya lo mencioné. Va a tener retención de líquidos, ¿sí? La hormona de la que retiene líquidos no va a funcionar bien correctamente como generalmente funciona, por lo cual nosotros vamos a empezar a tener retención de líquidos y obviamente pues va a tener consecuencias gastrointestinales en nuestro organismo. También dice que vamos a tener lo que son alergias, enfermedades inmunológicas, osteoporosis, em, se nos van a bajar mucho las defensas, ¿sí? Se nos va a bajar demasiado las defensas y se nos va a bajar la masa muscular, que pues como lo hice acá. Ok, básicamente pues lo que habla del cortisol es que esta hormona se activa cuando nosotros sometemos a, como ya lo mencioné, a un estrés, ¿sí? Sometemos a un estrés muy alto en nuestro cuerpo. ¿Esto por qué se genera? Básicamente aquí también habla y mencionaron de que el cortisol ayuda mucho cuando nosotros sometemos el cuerpo a un estrés, por decir así, alto o a un estrés mínimo, o bueno, mínimo no, mediano. El cortisol se activa como para proteger nuestros músculos, ¿sí? Como para no sufrir, como por decirse así, un ataque o sea, como ve nuestro cuerpo vulnerable, nosotros liberamos esa hormona como para una capa de protección, ¿sí? Por eso cuando nosotros teníamos mucho estrés, ya sea con ejercicio, bueno, con comida, con niveles altos bajos de glucosa, con niveles altos de grasa, con baja eh, grasa, perdón, grasa no, sino masa muscular, se activa para protegernos a nosotros y poder sobrevivir de que pues eso no nos afecte como pues generalmente no nos debería afectar. Aquí habla sobre otras consecuencias, ya veníamos hablando lo mismo. También habla básicamente de que nosotros, si duramos mucho tiempo en estado de reposo con este tipo de estrés encima, ¿sí? Con esta hormona siempre alerta, lo que se va a hacer básicamente es estar en un estado de agotamiento muy constante, ¿sí? Por lo tanto, en los entrenamientos, cuando nosotros volvemos, o incluso en las competencias, cuando uno está con este tipo de estrés, em, va a afectar nuestro sistema inmunológico y va a afectar lo que es la pérdida de masa muscular y obviamente la disminución del rendimiento. ¿Listo? Ya que pues como el cortisol es como una hormona que nos protege, va a retrasar los procesos de recuperación de nuestro cuerpo por todas las cosas que tiene encima. ¿Sí? Ya se ha mencionado pues cuáles son las consecuencias. Básicamente aquí habla, o bueno, yo hablé un poco porque ahí hablaban sobre cómo la testosterona influía mucho en el cortisol y cómo poder mejorarlo. Entonces, pues yo mencioné como algunos pasos o algunos tips o algunas cosas en tener en cuenta para tener, como por decirse así, un equilibrio bueno entre un nivel alto de testosterona y un nivel de cortisol bajo para un buen rendimiento físico. Em, pues, se encontró básicamente que hacer ejercicio diario, ¿sí? Controlado obviamente, hacer ejercicio diario y controlado ayuda mucho a controlar los niveles de cortisol o de estrés. Lo que son las dietas sanas y equilibradas, regular lo que son los carbohidratos, las grasas y las proteínas, también ayuda muchísimo. Em, Mantener la mente ocupada siempre con algo que no nos mantenga en como en un estado de preocupación, sí, como que estamos alterados y descansar muy bien, sí, descansar muy bien, dormir es extremadamente importante, obviamente pues para nuestra mente, nuestro cerebro, nuestra cabeza y pues para que precisamente nuestro cerebro no libere estas hormonas que nos afectan mucho en el rendimiento deportivo. Que como venía mencionando, pues aquí también hay como unos otros tips como para bajar el cortisol o para poder mejorar su estado de estrés. Igual aquí se mencionó, igual durante todo el texto se mencionaba sobre los buenos niveles de testosterona y de cortisol, que lo que son nuestros hábitos, ¿sí? Nuestros hábitos de vida cotidiana, lo que son mantener pues, nuestro cuerpo siempre en movimiento, lo que es estar con nuestra mente ocupada, mantener siempre nosotros feliz, estar durmiendo bien y comiendo bien, todo eso sirve. Lo que es la meditación también relaja. Eh,
nuestros niveles de cortisol bajan a la hora de hacer meditación. El ejercicio moderado, como ya lo venía contando, la calidad de sueño, dieta saludable, pensamientos positivos, ayuno intermitente. Bueno, el ayuno intermitente, lo que se dijo en el documento fue que pues uno obviamente tiene que estar bien preparado para el rendimiento físico. Si es solamente actividad física, uno puede hacer ayuno intermitente y pues obviamente uno casi no se da cuenta, pero que uno casi no requiere de tantos nutrientes para pues producir energía. Eh, pero si uno está haciendo ejercicio o bueno, un deporte de alto rendimiento, es indispensable, así sea comer algo en las primeras horas del día para uno poder nutrir pues nuestras necesidades alimenticias y poder rendir en el deporte. Bueno, aquí en el otro cuadro habla sobre también la meditación, dicen que es muy importante, el sueño por aparte, son dos cosas completamente diferentes, la práctica actividades en el aire libre, no siempre estar encerrado debajo de un techo, también hay que salir al sol, tomar aire, sí, dedicarse tiempo a uno, como lo mencioné, mantener como la mente ocupada, y lo que tenemos pues más fácil, así lo dice el texto, es estar siempre riendo y siempre estar feliz. Bien, ya pasando un poco más a lo que son directamente la hipófisis, perdón, el hipotálamo y la apófisis, eh, hablamos de algunas hormonas, ¿sí? Que las hormonas están dirigidas específicamente para un propósito o un objetivo. En la parte derecha nosotros encontramos el ADH, que el ADH básicamente es la que regula la cantidad de agua en nuestro cuerpo. ¿Mediante qué? Mediante las glándulas sudorípidas, mediante la orina, mediante nuestras heces fecales, nuestra saliva, nuestras lágrimas, etcétera. Ya más abajo tenemos lo que son la OT, que básicamente esta se genera mucho en las mujeres, que es la que estimula el parto y sí, como que se activa a la hora del embarazo, mejor dicho, sí, porque también activa mucho lo que es como las contracciones del parto. Más abajo encontramos nuevamente, lo voy a mencionar, el ACTH, que básicamente es el que estimula la liberación del cortisol, ¿sí? Vuelvo y digo, se genera en la glándula suprarrenal para generar cortisol y obviamente pues protegernos de ese tipo sí, como de falencias que tenemos en nuestro cuerpo y pues se genera la hormona como para protegernos. En esta parte tenemos lo que es el PRL, que igual se genera solo en mujeres, que es la leche en las glándulas mamarias, cuando pues obviamente dan a luz en su maternidad. En la, en la otra parte tenemos lo que es la STH. ¿Qué es la STH? Básicamente es las hormonas donde nos ayuda mucho a las glándulas de la tiroides. ¿Sí? La tiroides básicamente es la que nos ayuda también a regular como partes de nuestras necesidades corporales, como la temperatura y bueno, etcétera. Sí, la producción de sueño, la producción de hambre, la producción de sed, todo eso pues se genera en esa parte, entonces eh, también es como las hormonas que nos ayudan como a regular eso. El GH, como ya lo mencioné, es la hormona de crecimiento. Y el LH y el FSH los voy a leer. Ya lo dije con mis palabras, los voy a leer. Básicamente dice que la regulación del ciclo menstrual en las mujeres y en la producción de testosterona en los hombres. Ya la FSM habla sobre la maduración de los fóculos ováricos y la formación de espermatozoides. ¿Sí? Estas dos hormonas se generan tanto en hombres como en mujeres y pues obviamente cada uno tiene tanto hombre como mujer tiene su propósito diferente. Aquí encontré otro cuadro también que habla un poco más sobre las hormonas. Voy a hablar sobre las hormonas antes de que se generan, antes de que sean liberadas, ¿sí? Aquí habla algo sobre las hormonas pituitarias posteriores, que son el ADH, que es el, el equilibrio de los líquidos, y la OT, que es el de las mujeres. Sí, también habla un poco sobre el GNRH, que el GNRH básicamente es, como ya lo mencioné también antes, es el que antes de que se libere el LH y el FSH, esta es como la que se produce en el hipotálamo antes de generarse en la hipófisis o bueno, en las hormonas pituitarias. em, para luego ser liberada a nuestro cuerpo y pues obviamente que las hormonas no, nos afecten a nosotros en nuestro interior, ¿sí? Habla también sobre lo que es el CRH, que esta es la que se produce antes del
ACTH. Esta básicamente es secretada por el hipotálamo en situaciones de estrés y estimula la glándula pituitaria anterior para que produzca y libere la hormona. ¿Sí? Esta es la primera hormona que se libera cuando uno entra en estado de estrés. Entonces uno se mete como en un estado de estrés, como ya lo mencioné anteriormente, y esta es la que se genera, la CRH, ¿sí? Se genera en el hipotálamo. Luego, ya cuando sale, em, se sale y se genera en la hipófisis, y en la hipófisis ya queda como ACTH, o ya cuando sale a las glándulas suprarrenales ya queda haciendo lo que son bueno, estimulantes para respuesta del estrés, como el cortisol, ya lo mencioné antes. Otro cuadrito que también habla un poco más sobre los tipos de hormonas, ¿sí? Ya mencionadas, que habla un poco más abajo sobre la prolactina, que son la de las mamás, igual el crecimiento de la secreción de leche en ellas mismas después de tener un hijo. Las antidiuréticas, que son básicamente las de los riñones, sí, que produce la orina productiva, producida. La orina producida igual viene controlada por esta hormona, y la oxitocina, que viene en el útero y en las mamas, que básicamente es la de las contracciones del útero en el parto y la producción de leche en las mamas, como ya lo mencioné. Aquí les vengo a mencionar un poco sobre cómo funciona un poco más la producción de la testosterona y el cortisol. Entonces, hablamos sobre que nosotros tenemos lo que es el hipotálamo en nuestro cerebro, ¿sí? En esta parte chiquita, pero aquí mismo nosotros lo que hacemos, bueno, tenemos también lo que es la glándula pituitaria, ¿sí? Una comita chiquita. Aquí en el hipotálamo tenemos unas hormonas liberadoras que son básicamente el CRH, que es la que se genera apenas nosotros entramos en estrés, es el GHRH, que es el que, el que mencioné, el que ayuda al GH, que es la hormona de crecimiento, y el GnRH, que esas básicamente, como ya lo mencioné, son las que estimulan el órgano productor femenino y masculino. Entonces, las hormonas inhibidoras básicamente son las que dicen como, bueno, espere, usted ya está produciendo mucho de esta hormona, entonces se produce el GHIH para reducir esa producción de la otra hormona, ¿sí? De la hormona liberadora. Se produce la hormona inhibidora y lo que hace es regular como la hormona de crecimiento para que no hayan problemas de gigantismo o mal dicho enanismo. Listo, ya sabiendo esto, bueno, estas hormonas se liberan a lo que son la glándula pituitaria y ya se liberan en dos, ¿sí? Que vienen siendo las glándulas leuticinantes, que bueno, es como les mencioné, la que generan o la que estimulan el órgano productor masculino y femenino. Em, y por otra parte se va a lo que son las glándulas suprarrenales, que ahí es cuando se genera, en este caso el CRH pasa a ser ACTH, que queda las glándulas suprarrenales encima de los riñones, para luego ya finalizar siendo cortisol, ¿sí? Y arriba el LH y el FSH en los hombres termina siendo lo que es la testosterona, y en la mujer termina siendo lo que es la progesterona. Volviendo al deporte, ya nosotros hablando un poco más lo que es otra vez el deporte, decimos que este deporte se caracteriza por ser una disciplina de periodos de juego muy cortos y de mucha intensidad, ¿sí? Vuelvo y digo, esta es una rama del rugby en donde generalmente son de 40 minutos y se dividen los dos sets de juego más o menos en 20 minutos, 20 y 20 pues 40. Pero en este juego, en el rugby 7, perdón, hablamos sobre que son de 14 minutos. Entonces, cada juego, cada set dura, si son 14 minutos y se separan dos, serían 7 minutos y 7 minutos. Y también la otra regla, como son más poquitas personas, obviamente pues tienen mucho más espacio para poder correr. ¿Sí? Tienen mucho más espacio y lo que hacen es generar como carreras más explosivas, ¿sí? Y se genera pues obviamente más gasto energético, y bueno, obviamente pues siempre es menos tiempo, pero se produce una explosividad muy alta en estos jugadores. La exigencia de ellos pues obviamente es muy alta, y pues
Entonces el autor habla sobre que haciendo este estudio se descubrió que es muy importante los buenos niveles de testosterona y los niveles regulados de eh, cortisol para un buen rendimiento deportivo. Aquí ya tenemos como las conclusiones del artículo, en donde habla que en el rugby 7 nos muestran un muñequito, ¿sí? Dice que el rugby 7 eh, necesita tener lo que es testosterona para, como ya lo mencioné, agresividad, competitividad, buena masa muscular, buenos pensamientos, ¿sí? Etcétera. Y el cortisol, básicamente, como nosotros estamos en una actividad física, nosotros estamos generando también al mismo tiempo lo que es el estrés a nuestro cuerpo, ¿sí? De alta intensidad, de sed, de alto calor, entonces eso se genera un estrés muy alto en nuestro cuerpo y tenemos que saber cómo balancearlo. Aquí hacen una pregunta, damos en una flecha hacia abajo y una hacia arriba dice función neuromuscular, igual una hacia abajo, una hacia arriba que dice rendimiento deportivo. Y abajo la pregunta es posibles asociaciones. Entonces, hay asociaciones entre la respuesta hormonal de TC, básicamente es testosterona y cortisol, y ratio de TC, o sea, producción al mismo tiempo, con el rendimiento deportivo en jugadores de R7. Entonces yo hice un cuadrito aquí a la parte derecha, en la parte superior derecha, en donde dice que en los hombres, porque este estudio fue hecho en los hombres la testosterona tiene que estar en niveles altos y no bajos para un buen rendimiento. Y el cortisol tiene que estar en niveles bajos y no altos para que nosotros podamos tener una buena respuesta al estrés, ¿sí? Y obviamente pues para que el cortisol no nos genere lo que es fatiga, lo que es cansancio, lo que son malos pensamientos y problemas psicológicos, bueno, etcétera, etcétera. Básicamente pues yo puse abajo en rojo para un buen rendimiento deportivo en rugby 7 pues se necesita lo del cuadrito arriba. Y mi respuesta fue, los niveles de testosterona y cortisol sí influyen en el rendimiento. Si no se controlan este tipo de hormonas o esta cantidad de hormonas, el rendimiento obviamente pues no va a ser bueno. Hablando un poco sobre hablando un poco sobre lo que son ya, hablando un poco sobre lo que es el segundo artículo, básicamente este se enfocó lo que es el componente hormonal y el ejercicio físico para la salud. Entonces, hablamos de que el título de este documento es la importancia del ejercicio físico en las personas con diabetes, bueno, Lumitus, así él lo llama, es un artículo chileno, ¿sí? Del año 2002. Entonces, empezamos. La diabetes y el ejercicio. Básicamente, como ya sabemos, la diabetes es un problema de secreción de insulina en nuestro páncreas, ¿sí? Bueno, en el de nosotros no, en las personas que tienen ese problema. Entonces, es muy importante la regulación de la insulina para las personas que no la generan adecuadamente. Y mediante el ejercicio, mediante este estudio, se descubrió que pues haciéndole como actividad física en estas personas pueden mejorar sus niveles de glucosa en la sangre para controlar lo que es su enfermedad, que es la diabetes. ¿Sí? Entonces, voy a leer un poco lo que dice aquí el texto para abrir como el contexto del artículo. Dice, la insulina es una hormona muy importante en la regulación del nivel de azúcar en la sangre al facilitar la entrada de glucosa a las células para su uso como energía, ¿sí? Entonces, hablamos de que la insulina, bueno, hablemos primero desde nuestra alimentación. Nosotros digerimos alimentos y la gran mayoría son carbohidratos que se convierten en glucosa. Cuando nosotros convertimos esos alimentos en glucosa, pues obviamente los niveles elevados de glucosa en nuestra sangre pues no son buenos. Entonces lo que hace el páncreas es liberar insulina para llevar esa glucosa y utilizarla como energía en las células. Lo que hace es cogerla y lo que dice venga para acá y le dice a la célula como, oiga, vea, tengo este pedazo de glucosa, tómela, utilízala como energía y se va, ¿sí? Básicamente es como un transportador, ¿sí? Transporta energía de un punto a otro ¿del qué? Transporta energía de la sangre, la glucosa de la sangre,
y la glucosa la lleva a la célula para que la célula haga la transfusión a ATP, ¿sí? Estas personas, por no tener esta condición, por decirlo así, este buen desarrollo de insulina en su páncreas, entonces pues el exceso de insulina obviamente a ellos les afecta mucho y empiezan a tener pues obviamente unas consecuencias muy graves, eh, como lo pueden ser sobrepeso, derrame cerebral. Bueno, ya más adelante voy a hablar sobre las consecuencias. Primero hablemos sobre el ejercicio y la diabetes. Para la planeación de un entrenamiento de estas personas es importante siempre tener un control antes, durante y después del entrenamiento, ¿sí? Para que el tipo de entrenamiento, la intensidad, mejor dicho, para que el tipo de entrenamiento y las cargas que se le vaya a meter a este mismo sean totalmente controladas, para que una persona con este tipo de condición no vaya a ser seriamente afectada, ya que el cuerpo pues va a funcionar de una manera completamente diferente. Entonces hablamos de que en la mayor parte de los ejercicios se requiere mucho lo que es la resistencia, ¿sí? El control glucémico, como ya lo mencioné antes, durante y después, es muy importante para que esas personas pues obviamente tengan buenos resultados, ¿sí? Em, es recomendable para estas personas hacerlo de 2 a 3 veces a la semana y hacer ejercicios aeróbicos y anaeróbico alácticos, ya les digo por qué. Vuelvo y menciono, la planeación del entrenamiento mejora lo que es su fuerza muscular, su capacidad cardiorrespiratoria y ayuda a mejorar lo que son los niveles de tejido adiposo o bueno, su grasa en el cuerpo. En- ayuda también obviamente a su desarrollo em, psicosocial porque les ayuda a sentirse mucho mejor, obviamente ya no tienen tantas consecuencias por su enfermedad, entonces se sienten mejor y les ayuda mucho a mejorar su estado psicosocial, em, ya que también por sentirse bien les ayuda mucho a la regulación de la glucosa. Suena raro. También hablamos de que el ejercicio físico favorece el, como la disminución de glucosa, em, ya que pues nuestro cuerpo se divide de dos formas, ¿sí? A la hora de hacer, como por decir así, ejercicio. Cuando nosotros estamos quietos, nuestra insulina se activa, estamos en reposo, nuestra insulina se activa para que todo lo que nosotros comamos sea repartido a las células y cuando nosotros generemos actividad física, esa energía se utilice de una vez, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a hacer ejercicio, ya no es necesaria la insulina. La insulina lo que hace es disminuir los niveles de insulina y las células musculares activan su calcio para coger directamente la glucosa y utilizarla directamente como energía, ¿sí? Ya les menciono por qué. Entonces, los ejercicios aeróbicos son ejercicios que son de larga duración y de media o baja intensidad. Estos ejercicios pueden ser como natación, pueden ser trotar, pueden ser salir a caminar, hacer caminatas largas, maratones, bueno, montar cicla, en donde pues el autor nos habla de que em, las necesidades metabólicas del oxígeno son satisfechas por el aparato cardiovascular y respiratorio, ¿sí? Básicamente los nutrientes que nosotros gastamos son las grasas y los carbohidratos, ¿sí? Que son son transformados en glucosa y pues se van a metabolizar ya con lo que les acabo de mencionar por las vías aeróbicas y se produce pues a veces en la gran mayoría mucho lactato. Para los ejercicios anaeróbicos, básicamente son ejercicios muy cortos, o sea, muy de corto tiempo, pero de de alta o media intensidad, ¿sí? Entonces, básicamente esos ejercicios anaeróbico-lácticos, como su nombre lo dicen, son anaeróbicos que no requieren de oxígeno y se genera mucho lactato, ¿sí? Tienen necesidades metabólicas donde no son satisfechas por el aparato cardiovascular y respiratorio. Es decir, que nosotros, como ya lo mencioné, no necesitamos oxígeno para poder
como por decir así, generar este tipo de energía. Los nutrientes utilizados son netamente los carbohidratos, por ende pues este tipo de energía, de ejercicios son muy buenos para gastar, o bueno, para sacar nuestros niveles de glucosa en nuestro cuerpo. Como dice el texto, donde la glucosa se metaboliza por las vías anaeróbicas y se produce mucho lactato. Entonces, ya sabiendo esto, nosotros ya pasamos a hablar un poco más sobre los tipos de diabetes, que son dos. ¿Mm? Realmente son tres, pero ya les comento por qué no lo puse. Entonces, el tipo 1 nos dice que no se produce insulina, y es necesaria administrarla de fuentes externas, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas porque a la hora de realizar ejercicios pueden llegar a tener un decaimiento de glucosa y tendrían lo que es un riesgo de hipoglucemia, ¿sí? Ya el tipo 2 ya viene siendo diferente. El tipo 1 es genético. El tipo 1 es genético. El tipo 1 pues hay niños que nacen con esta condición y no, su páncreas no genera lo que es la insulina suficiente para... A veces no genera insulina o ya nacen generando muy poca insulina para, como por decir así, tener la capacidad de hacerlo, de gastar o de llevar la glucosa a las células de una manera que se necesita. El tipo 2 ya viene siendo diferente. Digamos, una persona que se descuidó con su alimentación y con sus hábitos saludables, de un momento a otro empezó su páncreas a producir muy poca insulina, ¿sí? Y como dice aquí, dice que es la más común, el cuerpo no produce la cantidad suficiente de insulina, ¿sí? Es decir, que también tiene que ser suministrada de fuentes externas, pero también se puede regular de una manera por medio del ejercicio. Entonces hablamos básicamente de que los órganos afectados principales son el cerebro, el corazón y el páncreas, que en el páncreas es donde se debe generar la insulina. Las enfermedades generales hablan de que son básicamente sobrepeso, obesidad, presión arterial, accidentes cardiovasculares, cardiopatía coronaria, hipertensión, triglicéridos altos o colesterol bajo. Esto también hablamos sobre accidentes cardiovasculares como la muerte repentina del cerebro por falta de oxígeno y bloqueos del flujo sanguíneo que ocurren en el tejido cerebral formando coágulos de sangre. Ya por otro lado, ya como lo mencioné, esto genera lo que son cardiopatía coronaria. Básicamente pues es una explicación muy sencilla que básicamente es el estrechamiento de las arterias. Provoca esto básicamente un ataque cardíaco, ¿sí? Y bueno, dice que la acumulación de placas en arterias provoca el estrechamiento de estas mismas y por eso es que pues no fluye bien la sangre y pues uno por ende termina teniendo muerte cerebral o ataques cardíacos que tienen lugar cuando la sangre no fluye por los vasos coronarios estrechos. Como ya lo mencioné antes, bueno, básicamente la insulina y el ejercicio están muy relacionados, ya que como ya lo mencioné, cuando nosotros estamos en reposo, nuestro cuerpo cuando no está en movimiento, utiliza la insulina, activa el páncreas para que utilice, o bueno, agarre la glucosa y le lleve a la célula para poder generar energía sin nosotros estando moviéndonos. Em, Si hay exceso de glucosa, ¿sí? En nuestra sangre, eh, nuestras células empezarán a coger la glucosa que no se utilizará como energía y lo van a poner como una reserva, formándolo como tejido adiposo o como adipocitos, ¿sí? Que es cuando empezamos a nosotros sentir los famosos gorditos. Y como ya lo mencioné, cuando nosotros estamos haciendo ejercicio, nuestro páncreas como que baja sus niveles de insulina y con ayuda del calcio empezamos a gastar o a nivelar los niveles de insulina sí, en nuestro cuerpo y podemos poder estar con un nivel adecuado de glucosa en nuestra sangre. Aquí en este cuadrito pues nos muestra muy bien cómo la glucosa pues mediante la glucólisis anaeróbica pasa a ser lactato. Bueno, habla sobre el glucógeno, habla que también de que el lactato se pasa al hígado,
habla sobre la glucogenólisis, la glucosa y bueno, se repite el ciclo, pasa por la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y así, bueno, terminamos con nuestra presentación, nuestros dos artículos. Como ya lo mencioné, uno es del componente hormonal y el ejercicio físico para la salud, y el primero fue sobre el rendimiento deportivo y el componente hormonal. Muchas gracias.